Voy a tratar de... Perdón, sí, faltaba la grabación. Sí. La verdad que me gusta a mí hacerlo interactivo y preguntarles, pues ya la pastora Leti, ha sido asistente nuestra ya casi una decana de retrascender, ¿no? En todo lo que nos haga. Gracias por estarnos aquí. Y bueno, Rosaura y a los demás que no se dejan ver, pues bueno, bienvenidos como quiera. Pero quien está, ya sea Leti o Rosaura, o si alguno de los que está conectado, ¿qué entendemos cuando escuchas ese concepto bíblico de la persona? ¿Cómo a qué te refiere? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace así como imaginar? Concepto bíblico de la persona. ¿Alguien nos puede dar un punto de vista? Sí, Rosaura, adelante. Bueno, pienso que es prácticamente cómo estamos compuestos, ¿no? Hablando bíblicamente. O sea, del alma, el espíritu y el cuerpo. Y el concepto, o sea, ¿a qué se refieren cada una de esas tres partes? Así es, muy bien, muy bien. ¿Y será lo mismo para ti, Rosaura, cuando hablen, te da lo mismo hablar de alma y espíritu o son cosas diferentes? ¿Te da lo mismo hablar de mente y alma o son cosas diferentes? ¿Qué piensas? Son cosas diferentes. ¿Ok? Pienso que son cosas diferentes. Piensas que son cosas diferentes. Correcto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Usuario de Zoom, nada más me dice Leti o Peter Ruth. Quien está como usuario de Zoom es la pastora Laura. Yo le ayudo. Ok. Sí, gracias, pastora Laura. Disculpe, pero es que como me aparece a mí así, pues. Sí, como aparece como usuario Zoom. ¿Qué nos dicen? A ver, creo que la pastora Tabita quiere participar. Veo que quiere responder también. Buenas noches, saludos. Creo que, bueno, para mí el concepto de alma es muy diferente al concepto de espíritu. Yo entiendo alma como todo lo que es la voluntad del hombre, los sentimientos, y el espíritu, pues lo que se conecta con Dios. Y creo que esto hace una integridad con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Eso es lo que entiendo y creo que es lo que vamos a hablar en esta clase. Sí, muy bien. Y cuando nos hablan de conciencia, que entonces, ¿qué sería si alma, mente y espíritu no es lo mismo? ¿Qué pasaría cuando nos dicen no tienes conciencia o hablar de la conciencia? ¿Qué será? ¿Qué se imaginan? No todos, porque se contamina ahí el sonido, uno por uno. Ahí va la pastora Leti. Sí, adelante, pastora. Para mí la conciencia yo siento que es como la comunicación de Dios con nosotros, ¿no? Como tener ese contacto, esa sensibilidad a escuchar su voz y a pues dejarnos dirigir por él, o sea, la conciencia, como cuando él nos, que dice uno, es que tengo como que la conciencia no me deja, o sea, como que Dios hablándonos cuando hacemos alguna cosa mal, algo así, ¿no, pastor? Sí, no, sí, exactamente. Y lo describías muy bien, muy asertivo. Es esa pequeña vocecita, tanto interna que puede ser en pensamiento o audible, ojo, ¿eh? O sea, se expresa en dos maneras, ¿no? De alguna realidad en lo que nosotros estamos concibiendo en un momento determinado de nuestra vida. Pues bien, precisamente voy a permitirme compartirles, les decíamos, y me gustaría que en el trayecto que voy a darles anoten o me levanten la manita en un momento determinado para preguntas o aclaración hacia lo que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Porque les vuelvo a repetir, no me gusta un monólogo, me gusta la participación, es el enriquecimiento de la clase y de esto se trata, ¿no? Porque los conceptos y sobre todo el contenido teórico creo que ya se les hace llegar con anticipación, lo pueden ustedes revisar, hacer sus preguntas y todo. Entonces aquí la idea es a ver qué me quedó, qué no entendí o qué quiero aportar o con cuáles cosas no concuerdo que me parecen del contenido y eso va a ayudarnos a todos precisamente verlo, porque la idea de este tipo de escuela que estamos tratando de llevar a través de esta licenciatura es precisamente crecer todos en una manera no impuesta, sino a la luz de lo que es realmente
cada uno de nuestros conceptos. Entonces vamos a estar viendo el concepto bíblico de la persona. Y ahí puse una imagen primeramente para entender. A veces se nos hace difícil entender por qué dice que la palabra de Dios nos dice que somos creados del polvo de la tierra y se tomó el polvo de la tierra. Y de pronto como que, el polvo de la tierra, y luego Eclesiastés, ¿verdad? Confirma algo. Y la tierra, sí, o sea, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu regresa a Dios que fue el que lo dio. ¿Y el alma? Porque luego nos vamos a Gálatas, a Primera de Corintios, y en Primera de Corintios dice, el espíritu y el cuerpo le pertenecen a Dios y son comprados con sangre. Y Juan 3 nos dice entonces, amado, yo deseas que seas prosperado en todas las cosas, pero también así como prospera el alma. Y entonces, ¿a quién le corresponde? Si ya dijeron que el alma son nuestras emociones, son nuestros pensamientos, son nuestras decisiones, es nuestra voluntad, ¿a quién le corresponde fortalecerla? Así díganse con el dedito, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que nosotros lo podamos comenzar a interiorizar y a verlo de qué es lo que se trata. Voy a poner lo siguiente. Para empezar, tenemos dos cosas. La Biblia en algún momento nos va a hablar del corazón y en otro momento, cuando también dice corazón, nos estará haciendo referencia hacia lo que es el cerebro. Y digo cerebro en este caso porque es la masa. El cerebro representa la masa. La mente es toda la concepción, todo lo que conceptualizamos de ahí, y la esencia primaria es el alma. Es donde ahora sí convierte todo. De hecho, la mente está dentro del alma, forma parte del alma, porque va la combinación de todo lo que nosotros decodificamos de la experiencia vivida y real en todo momento. Pero hay una gran diferencia también en un momento determinado, cómo se ha asociado esto. La mujer, podríamos decirle, se mueve más con la emoción y el hombre más por la cuestión del raciocinio. Y no quiere decir que la mujer no piense, no lo tomen así, no, sino que todo está basado y ligado con esa virtud que Dios puso en la mujer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos irnos comprendiendo a partir de una cuestión tan particular como lo es la esencia? Y hablaba ahorita la pastora, por eso me encantó el concepto de la pastora Leti, ¿no? Cuando hablaba y decía, es esa vocecita que puede convertirse en el demonio o en el ángel, ¿verdad? Porque va a ser siempre algo en la cual nosotros estamos ahí como que escuché algo y luego entra la incertidumbre. ¿Será mi mente? ¿Seré yo? ¿Será Dios? ¿O qué puede ser? Y entonces, pues aquí es donde yo les comparto la primera particularidad de lo que hemos ido encontrando a través de su experiencia. El enemigo utiliza, recuerden que es un imitador de todas las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que nos puede servir? Que el enemigo solamente de todo lo que puede imitar o replicar, dos cosas no las puede hacer. Y las dos cosas que no puede hacer es, él no puede imitar el amor y él no puede imitar lo que es la verdad. Entonces, somos auténticos, somos verdaderos para poder nosotros definir todo esto. Entonces, no ser engañados por el enemigo, porque el campo de batalla en el sistema de creencias va a ser nuestra mente, ahora sí, el campo de batalla. Y le es tan relevante este concepto de la mente que la Biblia lo toca, ojo, siete mentes están en la Biblia, escritas, tácitas, así, regletas. Yo creo que ya las conocían, ¿verdad? Que sabían que estaban las 7 mentes escritas en la Biblia, en distintos escenarios. Y si no, bueno, ya más adelante en otro momento lo vamos a compartir, pero la mente espiritual, que es la mente de Cristo, es donde nos invita la Biblia a que podamos tenerla, que tengamos la mente de Cristo. Ahora bien, el concepto bíblico de la persona es que nosotros, fíjense bien, un fundamento que también nos sirve. En el momento mismo de la concepción, aquí a este lado, en la parte superior derecha, en la parte donde el mismo momento de la concepción, desde ahí, la ley natural ya, fíjense bien, no la ley de Dios, porque luego andamos con esos conceptos, la ley natural dice que desde ahí ya se considera un ser humano. Está escrito en el Código Civil Federal, capítulo versículo tal, o sea, está una ley que está ahí, pero a veces la perdemos de vista cuando queremos defender el derecho a la vida. Desde ahí ya se concibe como un ser humano. Pero la pregunta estaría ahí,
si hacen un análisis, el concepto bíblico de la persona es, ¿cuántos piensan que mamá y papá se sentaron y se expresaron ese mutuo amor, esa plenitud, ese don maravilloso, y dijeron, por el amor que nos tenemos, vamos a concebir a un hijo, a una hija? ¿Cuántos de ustedes imaginan que así estaba papá para que tú y yo naciéramos? Siendo sinceros, yo creo que pues muy poquitos podríamos decir que esa virtud la tuvo papá y mamá, ¿verdad? Muchos fuimos concebidos, pero la gracia de Dios es la que nos da la vida, porque dice que los hijos somos herencia. Entonces, si tú y yo tuvimos vida, fue porque a Dios, esa es la primera verdad que tú debes de tener. Si tienes vida, haya sido concebido como pasó con David, aún en pecado, aún en una situación adversa, en una situación difícil, en la vida es una herencia de Dios. Entonces, Dios le plació que tú y yo tuviéramos vida, que pudiéramos nacer bajo cualquier circunstancia, porque de Él somos su herencia. Entonces, si ahora nosotros podemos ver, la herencia que cargamos genética y hereditariamente, fíjate, viene determinada por los bisabuelos paternos, bisabuela materna, es lo que significan estas siglas para que no se pregunten. Abuelo paterno, abuelo materno, y luego ya viene papá. Fíjate, intervienen por el lado de papá, estamos hablando 7 personas, y por el lado de mamá otras 7 personas, entonces 14 personas hasta la 4ª generación están influyendo en mí para que se repita esa generación. Dice que pasan 300 años para que entre las 4 generaciones puedan presentarse todas. Y entonces aquí viene te puedes imaginar lo que está escrito en la Biblia, lo que la ciencia hoy también está descubriendo, porque hasta la 4ª generación, y todas esas situaciones ahora nos han dicho, nos han hecho creer que las herencias de enfermedad pues son genéticas. Sí y no. Traen el código genético, pero cómo se activan, y esas se activan por nuestras emociones, pensamientos, sentimientos y sobre todo y más importante, por la decodificación que yo hago de la experiencia. Ese es el gran detalle. Y bueno, también saber que ahorita esas 4 generaciones, fíjense bien, algunos estamos, bueno, a mí me toca estar en este otro lado, en los baby boomers, y luego ya pasan a inmigrantes digitales y ahorita estamos con nativos digitales. Entonces, el concepto de cómo hacer iglesia con nuestros jóvenes, estamos siendo fallidos porque nos está ganando la sociedad y el mundo a cómo atraerlos y atraparlos a lo que verdaderamente es la iglesia. Entonces, ahí tenemos un factor bien interesante de cómo poder llevar, ¿sí?, esta situación o esta virtud. Tenemos 3, y dicen que 3 dan testimonio. Bueno, hemos descubierto la ciencia que el cerebro tiene 3 apartados, tiene 3 niveles, 3 procesos, y se le llama al más básico la particularidad del cerebro reptil, y el cerebro reptil, ¿sí?, tiene que ver con un instinto de supervivencia, pero también ahí viene todos los patrones programados genéticamente. Ya no va a ser porque es que yo quiero que esté delgado. No, es el patrón genético que te va a determinar si estás delgado. De los 3 tipos, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Traducido al español es flaco, mediano y gordo, para que podamos entenderlo, ¿verdad? Entonces, ahí no es de que es que si comió mucho, no, ese es el patrón genético. Tomó conciencia y entonces digo, me debo de alimentar y debo de hacer esto, y entonces mantengo de manera consciente algo. Si yo logro mantenerlo, el patrón genético ya lo estoy yo revirtiendo. Mi biología cambia, pero necesito un esfuerzo consciente para que suceda. Tenemos el segundo cerebro, que es otra particularidad de grupos en el cerebro. Está la parte que le llama el sistema límbico, y esto es la emoción, es decir, es el que siente, registra todas las emociones y las experiencias de lo que ahí se da. Es el registro de ellas. Y este es el cerebro red. Y después tenemos la capa, que es una pequeña porción de todo el cerebro, entre 4 y 7 milímetros de espesor, ¿sí? Es la que razona, es la que piensa, y es el aprendizaje consciente. Entonces, aprender es tomar conciencia de algo, por eso dice su palabra, ¿verdad?, que hagamos un culto racional, dice. Es decir, que sepamos por qué levantas las manos, que sepamos por qué doblo rodillas, que sepamos por qué impongo manos, que después me dice y me recomienda, pero no las impongas a la ligera. O sea, qué cosas tan importantes y significativas de lo que nosotros estamos haciendo o viendo en un momento determinado de nuestra vida. ¿Qué hemos entendido? Entonces, habla
la Biblia nos habla de 4 evangelios. Fíjense bien. La Biblia nos habla también de cómo se presenta como rey, ¿sí? Como hijo, ¿sí? Como un animalito y también como hombre. O sea, 4 estilos, 4 maneras, 4 pensamientos o 4 situaciones que se nos va dando. También tenemos 4 temperamentos, o sea, todo ese simbolismo de las cosas que nosotros estamos haciendo, lo tenemos. Entonces, el cerebro, todo en sí, porque no está fraccionado, percibe todo simultáneamente, pero activa zonas en particular. Ya hay registros de personas que entran, le dice la ciencia, en estados alterados de la conciencia. Por ejemplo, cuando tú y yo entramos a una meditación de la palabra de Dios, a una adoración tan profunda con el espíritu, es que zonas se registran en el cerebro con un escaneo cerebral que hay. Pero eso mismo le pasa a la persona que está haciendo otra actividad y que no tiene nada que ver con los principios que tú conocemos. Entonces, para ellos es algo que nosotros tenemos. ¿Y esto qué significa? Que tú y yo somos creados por Dios. Pero una diferencia es ser criatura de Dios y otra diferencia es ser hijo o hija de Dios. ¿Y en dónde está? En la convicción, determinación y sobre todo declaración consciente de uno. ¿Cuántos tenemos nosotros, personas o quienes están ya en una comunidad y lo están viviendo en una iglesia? ¿Cuántas personas hemos invitado? Los invitamos a que hagan la declaración de fe, la han hecho, pero como no es consciente, son las personas que a veces a la semana o se les arregló la vida y el problema porque Dios es bueno, pero ya se olvidan de ese pacto, de esa palabra. ¿Por qué? Porque solamente repetimos algo. Entonces, la ciencia nos dice, esa es una estructura superficial, va a funcionar, pero a los 2-3 meses esta se acaba. Pero cuando tú haces una estructura profunda, precisamente ese es el concepto bíblico de la persona. Hacer una estructura profunda que sea tan arraigado que así como Job, aún en la adversidad, nada ni nadie nos mueva del principio fundamental que nosotros pregonamos, que es creer en la obra redentora de Jesús. Y entonces aquí viene que tenemos esos 4 modelos que a veces la zona azul es la que piensa, luego otro actúa y otro siente. Acá actúa, siente y piensa. Son las partes frontales de mi cerebro, son los lóbulos frontales, que es donde está todo. Las partes internas es actúa, piensa, siente, piensa y actúa. Y ahorita te voy a decir en cada uno de los temperamentos. Esta zona azul es el flemático y está identificado con el león. La zona amarilla, ¿sí? Es el caballo, es el colérico, perdón, y está considerado con lo que es el águila. Colérico y águila. El verde es el melancólico y está considerado con el buey. Y el rojo es el sanguíneo y está considerado con lo que es la naturaleza del hombre, es el hombre. Entonces, todos interactúan de esta manera, de este principio. Posteriormente haremos el ejercicio de lo que significa cada color. Entonces, ahora sí, es el antecedente, ese es el preámbulo, así me gusta hacerlo para poner en contexto lo que vamos a ver. Entonces, el concepto bíblico de la persona nos dice que tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero prácticamente pareciera ser que el mundo se ha movido sobre solamente un dualismo. El alma y espíritu lo juntan como algo y el cuerpo, ¿sí? Es todo lo que ven ellos. Entonces, hay muchas cosas que decimos alma y espíritu, para ellos es lo mismo y se va dando. ¿Dónde tenemos el sustento bíblico? En 1 Tesalonicenses 5:23 nos lo dice muy claro. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y nos dice, y todo vuestro ser, y lo desglosa, espíritu, alma y cuerpo. Dice, se ha guardado. ¿Y a quién le estará dando la instrucción? ¿Cómo lo interpretan ustedes cuando dice, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Fíjense bien la declaración, se ha guardado. ¿Será lo mismo pide que yo lo guarde? ¿A será guardado? ¿Hay diferencia? Pastora Leti, nada más vi que movió los labios, pero no escuché. A ver, abra el micrófono. Pues sí, sí hay diferencia porque el ser guardados, que nosotros tenemos que tener cuidado de vivir en santidad y cuidar que todos tengan... Es una responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Alma es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad consciente.
y que a veces eso no lo queremos y a veces decimos, no, pues es que Dios no me dio ese don, ya me la quité, ¿verdad? O sea, no me apropio a mí, Dios pues no me dio ese don y me lo quito. Entonces, vamos a verlo desde este punto de vista. Entonces, hay en la sociedad, han visto o se han establecido algunos criterios o filosofías o teorías acerca de esto. Hay algunas culturas que tienen el concepto del monismo, es decir, significa nada más que lo van a ver a la persona desde dos conceptos, de la parte material o de la parte espiritual. Y en ese sentido, ahí es donde nosotros vamos a establecer esto. Bueno, ¿qué significa cada uno de ellos o qué vemos? Yo te voy a decir, y desde la parte bíblica de cuerpo, alma y espíritu, vamos a asociarlo, fíjense bien, para que podamos entender algunos aspectos tan prácticos. En el cuerpo vamos a ver reflejada la enfermedad, ¿sí? El alma es la que va a tener el concepto de dolor y el espíritu es donde está el pecado. Pero ¿qué significa pecado? Es separarse de Dios. No es que hayamos cometido algo aberrante. ¿Y esto con qué está reflejado? El pecado está reflejado con todo lo que es la vida. El dolor con va a haber sanidad. Tú sanas tu alma y recuerda, se revierte cáncer, se revierte diabetes, se revierte esto, o sea, todo cuando tú sanas esa área. Pero el cuerpo, recuerda, algo es buscar la santidad. Buscar la santidad es cada día tenemos que estarla buscando. Dios nos lo dice, nadie es perfecto y nadie es santo, solo por Cristo Jesús. Y entonces a ti y a mí, como dijo la pastora Leti, nos toca estar buscando en pensamiento, en emociones, en todo, esa santidad. No va a ser fácil, no. No es algo sencillo, pero la promesa de Dios es que no estamos solos y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él nos deja a ese consolador, ¿verdad? A nuestro máximo coach, yo le digo, es el coaching que hoy hablan, es el coach, es el Espíritu Santo, es lo que decíamos, es la vocecita que te va a decir, es la imaginación, es la que de pronto no saben ni por qué te detuviste, o por qué hablaste por teléfono, o por qué te dirigiste hacia alguna persona o lugar de pronto y no sabías y ni le tenías pensado. Bueno, es eso precisamente cuando uno comienza a ponerse en manos de Dios las cosas que nos puede dar. Entonces, cuerpo, alma, espíritu, tiene que ver con estos elementos. El cuerpo es toda la fisiología, todas las funciones que tú y yo tenemos. Es la anatomía que nos define, ¿sí? Anatomía que nos define. Y una gran diferencia entre el varón y la mujer. Y la morfología que hablábamos, es decir, todas las formas que nosotros podemos manifestar en el cuerpo. El alma, ya lo dijeron también ustedes, y aquí está, voluntad, mente y emociones, ¿sí? Y el espíritu está la conciencia, la comunión y la intuición. ¿Ustedes qué piensan? Va una preguntita capciosa. ¿Ustedes qué piensan de Adán? Adán, ¿qué utilizó cuando le hizo caso a Eva? ¿La voluntad o la libertad? ¿Qué piensan? La libertad, hermano. Sí, la libertad exactamente. Porque si hubiera hecho la voluntad, que es la que nos pone Dios, dice que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si él hubiera hecho la voluntad de Dios, no se hubiera equivocado en la decisión que hizo, pero él aplicó la libertad y entonces hay una consecuencia. Pero el amor, la misericordia, bueno, ya la demás historia ustedes lo saben, pero es muy importante que entonces lo podamos tener. Entonces, ¿qué hemos ido aprendiendo en este concepto? Que el espíritu es una conciencia de Dios y esto que es todo lo referido a Dios, el espíritu es todo lo referido a Dios, no es para otras cosas, no es para otra circunstancia. El alma es la conciencia propia. Yo me pregunto ¿qué somos nosotros cuando nadie nos ve? ¿Qué somos nosotros cuando nadie nos ve? ¿Sí? Porque nos estamos refiriendo a nosotros, de nosotros hacia otros. Y el cuerpo es la conciencia del mundo, es referido al ambiente. Y ahí entonces vemos todos los entornos, la manifestación del medio ambiente en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo, y ahí estamos particularmente estableciendo lo que vamos haciendo para tener. Entonces,
El yo está en el centro, que después van a ir creciendo y van a estar viendo para que podamos entender esa responsabilidad consciente que tú y yo debemos de tener para que este concepto bíblico nos pueda funcionar. Entonces, si estamos en este equilibrio y dijimos que es todo el ser, estas tres particularidades o estas tres partes, estas tres esferas, espíritu, alma y cuerpo, nos conforman un ser que vibra en todo momento y bajo toda circunstancia, que produce y tiene una energía, dice Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando el espíritu vive, la actividad mayor es conciencia. Cuando la conciencia toma el control de todo el cuerpo, dice, se sujeta a la palabra de Dios en todas las áreas. Porque si no, entonces va a ser sujeto mucho al cuerpo que está codificado como a la carne. Y ahí es donde precisamente está nuestra lucha día con día, momento hasta momento. Hace días yo explicaba algo y les decía, difícil o complejo no es lo que estamos viviendo. Difícil o complejo no es orar una hora. Lo difícil y complejo es qué hago con las otras 23. Ese sí lo es difícil y complejo. Sí, porque luego, digo, hay gente que nos ha dicho, no, es que yo desde las 3 de la mañana me oro y como hasta las 10 de la mañana me levanto, pero la vida toda caótica, ¿de qué me sirve todo eso? Claro, yo le digo, qué bueno que lo haces, porque si no lo hicieras, quién sabe realmente cómo estaríamos, ¿no? Entonces, pues no, todo nos va sirviendo. En Juan 4:24 precisamente nos lo vuelve a repetir, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, cuando entendemos el concepto, véanlo, una E y una E minúscula, desde ahí ya esas connotaciones lingüísticas son muy importantes de nosotros, redefinirlos en lo que hemos aprendido y lo que tenemos. Una cuestión es el Dios es espíritu, es el Espíritu Santo, y los que adoran en espíritu, es decir, la conciencia que tú y yo tenemos, y en verdad dice es necesario que le adoremos. Es decir, sé que lo existe porque para mí existe, para mí Dios es real, no es una invención, no es un placebo, no es algo que no puedo manifestar o puedo demostrar. Pero lo importante aquí viene, ¿cuál es mi evidencia cuando yo me digo que soy cristiano? Porque si yo no tengo marcas o resultados de algo que pregono, pues entonces quienes nos ven, es decir, la parte tangible de nuestro ser, si no le enmarcamos, si no le estamos viendo, sí va a suceder algo que no vamos a tener sus seguidores. Jesús en todo su caminar primero mostraba y después enseñaba. Es decir, primero hacía y después les decía cómo. Ese es el proceso que nosotros vamos viendo. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sino teniendo confianza en la carne. Entonces, ¿y qué puedes decir esto? Que nosotros en muchas ocasiones tenemos, ¿por qué nos arrodillamos? Porque mucha gente no quiere hacerlo. Y esto nos sigue ganando la carne. Pero también hay que ser muy conscientes de que si a veces me paso horas nada más arrodillado, pero no hay una transformación de mi mente, pues tampoco van a suceder grandes cambios. El pastor Arturo nos ha dicho muchas veces, 3 cosas intentamos hacer a través de esta licenciatura. Dar información para que tú te formes y el espíritu te transforme. Cuando tú lo haces consciente, todo lo que tienes en tu ser, que ahí va a estar en esa medida. Espíritu, ¿qué significa el espíritu? Bueno, en hebreo es ruach, en griego es neumna, ¿sí? Y de ahí surgen, si ya saben algunos, ¿verdad? ¿Por qué les dicen neumáticos a las llantas? Tan llenas de aire, tan llenas de espíritu. A veces nos desinflamos, bueno. Y algunos cuando nos inundamos, es decir, estamos más anchitos, porque finalmente tenemos. Y vamos a encontrar aquí abajo los versículos donde el concepto de espíritu está muy presente en la Biblia y nos lo va enmarcando para que nos quede muy claro. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y ahí bastantes más, pero algo, es decir, no es cuántas veces dice la palabra espíritu, sino el simbolismo bíblico, el concepto bíblico del ser a través del espíritu.
Eso es lo importante, es nuestro concepto bíblico del ser escrito en la palabra de Dios. Y ya están esos versículos que hemos estado compartiendo para que no detenernos, porque esos ya están escritos, son inamovibles, no cambian, son la esencia de lo que ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer en este momento para poder ver en una diferencia en esto? ¿Es el hombre un ser natural con una experiencia espiritual o es un ser espiritual con una experiencia humana? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Vamos dando tantita oportunidad, breve y conciso. ¿Qué piensan? ¿Es un ser natural con experiencia espiritual o un ser espiritual con una experiencia humana? Un ser espiritual Un ser espiritual. con una experiencia humana. ¿Sí? ¿Tabita también dice que sí? Sí, yo creo que es un ser espiritual con una experiencia humana. Ajá. Rosaura. Yo pienso que es un ser natural con una experiencia espiritual. Uh-huh. Y ahora sí ya comienza 2 contra 1. ¿Quién da más? Y luego nos vamos a veces por mayoría y la mayoría gana. No. Es de entender desde 2 puntos de vista si lo vamos a ver. ¿Desde la parte cristiana o desde la parte humanística? Vamos a verlo de la parte humanística. Soy un ser natural, sí. Y voy a tener que vivir una experiencia de esto. Pero desde el punto de vista cristiano, y no te voy a convencer, Rosaura, que tú eres la única que tenías esta diferencia, yo te digo es, ¿de dónde hace al hombre de lo que tú recuerdas? ¿Cómo Dios nos hizo al ser humano? ¿Cómo Dios lo hizo? Pues de la tierra, Ajá. ¿no? Y le sopló aliento de vida. Aliento de vida. ¿Y ya con eso tenía el Espíritu de Dios? ¿No? La Biblia dice es un ser viviente y lo dice el Espíritu de vida. Y hasta después que viene el proceso y la presencia de Jesús, es cuando le dice, ahora sí van a conocer la manifestación, porque voy a dejar y les conviene que yo me vaya para que experimenten la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo di esta respuesta, ¿no? Es un ser natural con una experiencia espiritual, porque hasta que conocen a Cristo, conocemos a Cristo, es como podemos decir que empezamos nuestro andar espiritual. Ok, ahora vamos a volver a preguntarle a Leti, ¿se mantienen en la misma postura Leti y Tabita o tienen otro argumento y fundamento? Porque de esto se trata, no es de que yo creo, yo pienso. Es el concepto bíblico de la persona. ¿Qué piensa, pastora Leti? Yo sigo en la misma postura porque nosotros si no tenemos espíritu, no tenemos vida, o sea, no, lo que nuestro cuerpo es como el estuche, lo que nos da vida es nuestro espíritu. Entonces somos para mí somos espíritu viviendo una experiencia humana. A ver, y en ese razonamiento, pastora Leti, yo lo quiero llevar, y antes de que apareciera Cristo, pues hubo muchas personas y nadie hablaba más que de dioses antes de la presencia. Recuerda que está antes de Cristo y después de Cristo. Y la gente vivía o no vivía, comía o no comía, se moría o no se moría. ¿Qué pasaba, Leti? Es que, bueno, hablando espiritual en santidad es muy diferente, pero, o sea, porque al venir Jesucristo vino a dar la salvación de que pudiera tener salvación las personas y vivir realmente el espíritu en salvación, pero en realidad, pues, aunque la gente no conozca de Dios, somos espíritu, aunque hagan el mal, el espíritu se queda vida al cuerpo, no el cuerpo da vida al espíritu. Uh-huh. A ver, si se fijan que cuando nos centramos en algo bien importante que pareciera ser que ya lo sabemos y nos tiene, ahí está el poderlo ver. Entonces, los enfoques que vamos a tener desde un punto de vista humanista nos vamos a tener o enfrentar y cristiano. Por eso es importante esta capacitación, esta formación que estamos llevando. Y la idea no es cambiar sino tener el argumento sólido, el fundamento establecido por la palabra de Dios y desde qué punto lo vamos a estar nosotros analizando y viendo para poder hacer esa referencia, ¿no? Porque al final de cuentas, repito, somos esos seres que tal o cual siempre lo vamos a tener. Esa esencia espiritual, todo lo tengamos, crean en Cristo o no, estén en Cristo o no, fue antes de Cristo o no,
todos teníamos ya esa comunión. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento que Dios hizo al hombre, Él ya estableció esa situación espiritual para que tuviéramos la experiencia, ¿sí?, humana. Ya estaba ahí. La diferencia con respecto a la presencia de Cristo es que nos hace ser conscientes de algo. Y cuando yo me vuelvo consciente de algo, entonces ahora sí, el dominio propio, no el demonio propio, no, dominio propio. Y ahí es donde hago mis pausas y comienzo a ser redarguido por el Espíritu. Y ahora sí, esa fase de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, me va a hacer transparente todas las cosas para yo decidir. Nadie me tiene que decir eso es bueno, eso es malo. No tengo yo que estar dudando, porque el mismo Espíritu que está en mí va a provocar un fuego. ¿Quién no ha experimentado, y le recordemos, pues en esa naturaleza humana, que cuando quizás hicimos alguna pequeña mentira, cómo nuestra fisiología cambió? ¿Quién no sintió color y qué nos decían? Se pusieron las orejas rojas, ¿cierto o no? Porque cambia la fisiología, cambia nuestra conducta, cambia esa emoción, y entonces hay una diferencia. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos interpretarlo? Bueno, pues vamos a seguir avanzando para que lo veamos. ¿Y qué necesito entonces comenzar a hacer? Hay algo bien importante, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está escrito en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, si quieres, no pongas todo lo que me va a suceder, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué buscamos? Que necesitamos comenzar a, uno, reconocer, ¿sí?, que en el proceso todavía nos faltan muchas aristas de poder estar nosotros identificando para remover aquellas situaciones que nosotros creíamos o las tuvimos con muchos elementos, y después cómo establecer realmente ese concepto bíblico del ser para darlo a conocer a otras personas. Y es un proceso que se vive de manera consciente e intencionada. Y bueno, le agregamos el concepto bíblico de ser agradecidos en ese amor y en esa verdad que nos hace ser auténticos, para que en nosotros reflejemos al Dios invisible, se haga visible a través de mis acciones, a través de mis palabras, a través de los milagros o a través de la comisión que Dios ha puesto en el propósito de tu vida. Cuando lo comenzamos a hacer bajo esa voluntad, ahora sí, ese concepto bíblico de la persona puede nacer en nosotros y surgir, y a nadie le tendré que decir. La gente solita va a acercarse y va a saber que tú eres alguien. Yo creo que todos ustedes han pasado por esa experiencia, que a gente que ni siquiera conoces se ha acercado y te pregunta: ¿usted es cristiano? Yo no sé si a ti o a alguno le haya pasado esa experiencia, o por tu manera de cómo hablas, cómo te expresas, cómo dialogas, cómo escuchas, porque también no siempre cuando se habla, sino tu conducta va a atrapar ese concepto bíblico que tú ya vives de manera natural, porque la vida cristiana es un estilo que decidimos para poderlo seguir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces en esa particularidad de nuestra alma en la que está inmersa nuestra mente? Tenemos 7 conceptos: problemas emocionales, problemas mentales, problemas de lenguaje, problemas sexuales, adicciones, padecimientos físicos, y por último, un concepto que a veces no lo queremos nosotros aceptar: el error religioso, en el cual a veces hemos creído y crecido también. Pero no es para buscar culpables ni para señalar algo, sino, decía el anterior, de identificar. Nos va a servir algo muy importante, muy interesante para poder crecer y trascender en todo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, qué importante es este concepto, que nosotros lo podamos no nada más tener claro de palabras, sino de esencia, de como seres humanos, tú y yo lo somos, para poder cambiar o revertir. ¿Qué sucede entonces cuando hablé al inicio? Hay procesos muy importantes de esa lucha interna entre el corazón y la mente. Y dice Lucas 11:17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Vaya, traducido en el lenguaje actual, bajado a la licenciatura en consejería, es: si tú dices algo que dices y eso que dices no te cambia,
entonces lo que dices no es cierto. ¿Me quedó claro el concepto? Sí, entonces yo no puedo decir, me pregunta la gente, ¿cómo estás? Y sí, ahorita ya mi esposa es la primer juez, aquí la tengo al ladito, no se crean, dice, no, es que la parte fuerte es lo que tú crees, creas. Si lo que tú crees no te transforma, entonces quizás en lo que crees no sea verdad. ¿Sí? Porque una autenticidad, un resultado de mi fe es que soy transformado. Ojo, no cambiado, transformado. Una transformación difícilmente me regresa. La pregunta sería, ¿cómo es posible que está una mente, dice, como corrompida? Y la mente corrompida, te las digo algo, está en la Biblia, en la descripción es algo así. Dice, y pasa más con aquellos que un día conocieron de la palabra y hoy la aborrecen. Esa es una mente corrompida, imagínate, y así está señalada. Así está señalada. Entonces, la pregunta sería ¿realmente, yo me pregunto, ¿realmente fue cristiano o intentaba nada más ser cristiano? Porque la palabra de Dios dice, cuando te transforma, te transforma. En una transformación es como la mariposa. No vuelve a ser oruga. Jamás. Jamás. Y no dice, no, pues es que estos colores no me gustan, déjame, voy a regresar tantito a ver si en la próxima salgo así. No, no, no. Hay una transformación. Entonces, tenerlo muy en claro, ese concepto bíblico de mi ciencia de ser es, ¿quién más que tú y yo somos nuestros propios jueces? Redarguidos por el Espíritu, son los que nos va a ir cada día sanando, restaurando, renovando, levantando, porque la presencia de Dios es para tomar conciencia que aquellas cosas que estoy haciendo no son las correctas. Me toma la conciencia, me pongo a cuentas con Dios, Él perdona todo el pasado y me hace nueva criatura. Ese es el proceso que vivimos día con día. Y es un proceso de mantenimiento desde el momento mismo que decidimos seguir y creer en Cristo a que podamos nosotros ser perfectos y santos. Si lo queremos hacer nuestro esfuerzo, nadie. Dígame un nombre de la Biblia que es perfecto y santo, solo Jesús. Solo Jesús. Todos los demás que me digan, ¿sí? Tuvieron tropiezos, cayeron en esto, hicieron muchísimas cosas más en todo momento. Y el mismo Pablo, el más prolífero escritor y de todo, lo dice, porque hago lo que hago y lo que quiero hacer no lo hago. O sea, porque está un pecado ahí, porque está siempre una cuestión latente. Es una lucha constante de todo momento y bajo toda circunstancia en lo que tú y yo hacemos. Proverbios dice que siempre va a haber un equilibrio. ¿Cómo voy a tener? En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cómo hago ese equilibrio? Bueno, entender. Yo le puse estas conclusiones de alguna manera en esa experiencia de búsqueda, de poderlo entender. Cuando hablamos de corazón, hablo de la cantidad que yo le debo de poner hacia algo en un momento determinado. Y la mente son los procesos que nosotros hacemos de calidad. Por eso dice aquí, guarda, sobre toda cosa guardada. Es decir, guarda tus pensamientos. Por eso te decía ahorita, podemos orar 1 hora, pero ¿qué hago? Lo más importante es qué hago en las otras 23. Puedo orar 23, lo voy a cambiar. Puedes orar 23 horas, pero si en 1 hora cambias toda la película, todas esas 23 también. Porque vamos a ser juzgados, dice, por toda palabra vana o hueca que no tengamos para edificar, y sean buenas o sean malas. Por eso es importante cuidar tanto el pensamiento como el lenguaje, porque eso hace que se active todo el ser. Fisiología, habíamos dicho, emociones y conductas, con nuestro pensamiento y con nuestro lenguaje. Con nuestro pensamiento y con nuestro lenguaje. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, habla de una situación también muy interesante y habla una narrativa en cuanto decíamos ahorita, que si no está alineado el pensamiento con la emoción, ¿recuerdas? ¿Y qué decían? Cuando en aquel momento histórico los varones salían a las guerras o a las conquistas, cuando regresaban, ponían en tela de duda si la mujer le había sido fiel y la llevaban delante del sacerdote, estaban en la parte donde hacían el holocausto,
agarraban un vaso de agua y tomaban del piso de todo lo que en esa situación había. Imagínate, de toda la sangre de los animales ahí vertidos, de todo lo que había sido de la tierra y todo, tomaban una particularidad, echaban a ese vaso lleno de agua, revolvían todo y luego todavía la confrontaban. Tómatelo, y si mientes, que se te caiga el muslo, y si no, pues Dios te va a librar. Fíjense nada más. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué descubre la ciencia hoy? Si tú echas una mentira, todo tu sistema inmunológico se debilita. Se debilita, sí. Nada más con algo. Y nada más con pensarlo. A veces uno dice, no, es que nada más lo pensé. Bueno, nada más con pensarlo. Por eso es muy importante que seamos conscientes. No vamos a controlar el pensamiento, pero dentro de lo que pasa es cómo lo pongo una barrera y me aparto de ese pensamiento para poderlo hacer de manera consciente y poder salir de lo que nosotros estamos viviendo. El ser, entonces, tiene esta particularidad. Es un ser biopsicosocial. ¿Sí? Para poderlo entender desde este factor que nosotros estamos estudiando. Entonces, el hombre debe ser considerado como un ente biopsicosocial. Ente se refiere a lo que existe y puede existir. Bio significa vida, psico significa el alma, mente o la actividad mental, y social relativo a una compañía o sociedad o a los socios, compañeros, aliados o confederados. Es la parte donde tú y yo nos desenvolvemos. Entonces, toda la particularidad de lo que nosotros estamos haciendo nos va atrayendo esto. ¿Qué podemos nosotros establecer? Esta frase popular: si tú te juntas con lobos, dice una frase popular, que aullar te enseñas. Entonces, ¿el contexto en donde tú estás te enmarca? Sí. Sí, te va a englobar. También la parte del alma, mente, actividad mental. Si yo te comienzo a convencer, voy a poner un ejemplo y quiero que quede nada más como un auténtico ejemplo. No es una crítica, ni mucho menos es un afán de hacer algo mediático, no. Pero ustedes han visto, noticias han salido, como algunas pseudo iglesias, hasta ahí le voy a dejar, pseudo iglesias, tienen un colectivo. Hace algunos años le dijeron que todos se debían de quitar la vida porque ya venía Dios, y pasó eso, ¿no? O sea, te mueve el esquema, hay un control psíquico, y entonces el significado de vida no lo tenemos, y por lo tanto dejamos o perecemos en ese sentido. Por eso, desde el punto de vista que estamos viendo al ser bíblico, ese concepto bíblico del ser es que también es un ser biológico, psicológico y social. Nos afecta dónde estamos, con quién nos reunimos, lo que dice la sociedad. Alguien enmarcaba el espíritu que a veces se mueve. Nosotros le llamamos espíritu, pero es la cantidad. Si tú y yo nos pudiéramos entender que ahorita tenemos, con nuestro pensamiento, con nuestra disposición, con nuestra actitud, al tomar esta clase, yo genero una cierta cantidad de vibración de onda, es decir, conceptualizo una energía. Si esa no está alineada a mi disposición y todo lo demás, se me vuelve pesada, tediosa la clase, o aburrida, o no le entiendo nada. Pero cuando estoy en esa hambre, en esa situación, en esa disposición, yo te aseguro que más que mis palabras, una revelación de parte del Espíritu está llegando a tu mente. Y te hace ver cosas distintas y te hace percibir y decir, wow, aquí estaba esto y no lo había visto así. Y no es por causa nuestra, sino por el momento y disposición que tú estás poniendo. El concepto bíblico de la persona nos va a llevar a entender estos elementos. Entonces, tenemos tres tipos de factores: los factores psicológicos, los factores sociales y los factores biológicos, ¿sí? ¿Qué es lo que te decía ahorita? ¿Qué nos mueve? Fisiología, conducta y emociones. Así de rapidito se mueve. Todos los procesos cognitivos nos van a ser afectivos, nos van a afectar en un momento determinado. ¿Y esto a qué nos lleva? A afrontamientos, a psicopatologías, al desarrollo de una personalidad o temperamento de una manera diferente y a una conducta que te puede llevar a la enfermedad. Los factores sociales tienes que ver con que haya satisfacción laboral. El 80% de las personas que laboran está insatisfecha con lo que está haciendo. Lo hace por una necesidad económica y porque es lo único que hay. ¿Y esto qué me genera? Estrés laboral. ¿Qué lo hago? Percepción de carga física. ¿Y qué lo hago? Pues es que si no lo hago no hay compensación. Por eso me tengo que quedar. Pero si yo tuviera chance, si Dios me saca de esto, yo lo dejo.
Y ahí tenemos esos elementos. Y tenemos los eventos previos. Mucho, fíjese, la movilidad. Cuando hay una situación muy fuerte, la parálisis del cuerpo es una señal. La atrofia, porque ya encontramos, y digo ya encontramos en la ciencia y en el movimiento, si tú te dejas de mover o de tener una afectividad, la dopamina y endorfina principalmente se deja de producir. Eso acarrea la pérdida de movimiento y torpeza en el movimiento. Y de ahí después salen precisamente el Parkinson y después el mal de Alzheimer, donde se va perdiendo el concepto de toda la realidad. Y tiene que ver, te decía, con la anatomía, la fisiología y otros elementos que alrededor de nuestro cuerpo, de nuestro ser está ahí. ¿Qué determinamos? Es muy importante, repito, ese concepto bíblico es muy importante, es qué declaras, qué piensas y qué dices durante todo un día, que ya después si lo analizas durante toda una semana, durante todo un mes o durante todo un año. Y esto es que si tú revisas conscientemente, somos producto de un mecanismo repetitivo, solamente que con más años de vida. Pero cuando viene la ruptura y viene nuestra conciencia guiada por el espíritu, entonces eso se modifica de una manera suprema en todo lo que hacemos. ¿Y qué pasa el circuito entonces que establecemos? Pensar, sentir y hacer. Pero hay gente que hace, luego piensa y el último siente. Hay gente que siente, hace y hasta el último piensa. Hay gente que hace, siente y hasta el último piensa y viceversa. Entonces tenemos un concepto. La idea es que nomás puse un sentido de flechas. Debo de pensar, está en mi mente, se vuelve un deseo, un anhelo, una fortaleza, y a esto se le llama inteligencia racional. Es la única que tiene el ser humano. Ningún otro ser vivo tiene esto. Y nosotros todavía declaramos, no, los elefantes son muy inteligentes, no, el delfín es muy inteligente, no, los perros son muy inteligentes. Y no, ellos, acuérdate que te dije, son 3 tipos de cerebros, van a actuar a patrones, a patrones. El tacto produce esto, la caricia produce esto, todo, las palabras producen esto. ¿Cómo decimos? Es que el perro es muy entendido. No, lo que agarra es el tono de vibración de onda de la voz. Él no te va a entender. Y algunos dicen, es que si le hablas en inglés es mejor. No, lo que pasa es que los vocablos y los sonidos, ahora sí, sonoros, son muy cortos. Siéntate así. O sea, ¿cómo es un solo sonido? ¡Pum! Entonces, todos estos elementos que pareciera que no, por eso la palabra de Dios nos lo dice. Diga el débil, fuerte soy. El enfermo, sano soy. El pobre, rico soy. Sea cual sea la circunstancia, el momento que estemos transicionando es, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Eso es lo que pienso, eso es lo que siento y comienzo a actuar como tal. Pero nada más lo digo en la oración y salgo y está bien difícil, la vida está muy difícil, mejor para qué lo hacemos, porque a Dios no me ayuda, hermanos ayúdenme a orar, hermanos ayúdenme por esto, no es que mi hijo ya se me fue, es que todo y es que todo y es que todo y comenzamos a cambiar todo el sentido, entonces dejamos de tener la confianza plena en Dios, que Él es el que tiene el control de toda nuestra vida. Este es el proceso neuroquímico, Lucas 10:27. En Lucas 10:27, muchos de ustedes lo podemos tener ahí en este proceso, pero yo te lo digo nada más, así de rapidito. Dice su palabra es, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fíjense muy bien, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, el pensamiento invariablemente me genera una emoción y la emoción me va a generar una elección, es decir, ¿qué voy a hacer? Y esto es en fracciones de segundo. Este es el sentir. Este es el sentir. Emoción y elección. Esa emoción y elección me va a hacer una conducta y me va a dar un resultado que va a ser mi experiencia. Ese es el hacer. Ese es el hacer. Entonces, la emoción, como un disparador muy grande del ser, es el resultado de una experiencia pasada. Esa es la emoción, nada más. Y ahí va a estar un feedback constante que nosotros, y esto me hace una neuroquímica, y el cerebro reptil lo atrapa y entonces
el que se espanta por un sobresalto, cualquier ruido la va a espantar, porque el cerebro lo asocia inmediatamente y da la misma respuesta. Es la única ruta que sabe de esa experiencia. Pero cuando tú lo confrontas y tú lo haces consciente, esto, pum, ese circuito se desvanece. Se desvanece. Por eso Dios nos lo dice muy claramente. Estamos en los caminos de Dios, nos hace nuevas criaturas. La ciencia que descubre que tenemos la plasticidad cerebral, modificas conductas. Puedes cambiar aquel patrón viejo y antiguo que no te sirve cuando lo haces consciente. Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Primer concepto. Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si ven las palabras claves que yo resalté, es ser obedientes, es ocuparnos en lo que a nosotros nos corresponde y es el pedir el querer para que nosotros hagamos por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, quiere que tú hagas las cosas como Él nos la dice. No nos deja como que, bueno, pues yo te voy a decir esto, pero tú hazle como quieras. No, nos está diciendo ser obedientes y ocuparnos en esa sujeción a lo que Él nos está dando o está haciendo. Las heridas emocionales nos producen muchos dolores y estos dolores pueden ser físicos o enfermedades o inclusive trastornos mentales. Hoy por hoy la ciencia descubre un dolor físico, tú te golpeas y hay una zona específica. Bueno, esa misma zona se refleja y se estudia cuando hay un dolor emocional. Se activa la misma zona. O sea, en el cerebro son las mismas zonas. Somos una creación tan maravillosa que quiero que te imagines este diálogo que aquí está en Salmos 8, 5 y 6. Los ángeles diciéndole, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjate, lo has hecho un poco menor de los ángeles, pero todo lo que les has dado que no nos diste a nosotros, esa experiencia humana que estamos viviendo en el espíritu, no la tienen precisamente los ángeles. Ellos nada más son espirituales. O sea, qué privilegio tan grande, tan enorme, ese concepto bíblico que Dios nos otorga a ti y a mí para poder crecer y trascender en todo lo que tú y yo estamos haciendo. Pausa tantito. Pastor Arturo, ¿algún comentario? ¿Sigo? ¿Vamos bien? ¿Ya nos pasamos? ¿O qué nos dices? ¿O una retroalimentación o alguna aportación de alguien? Yo creo que sí sería bueno una retroalimentación porque, bueno, la próxima semana estaremos viendo el ser como un ser biopsicosocial y creo que se va a fortalecer también mucho esta parte. Hace ratito, me parece que Javier o Roxana Moreno habían levantado la mano. No sé si quisieran hacer la aportación. En lo que ellos la pueden hacer, hace ratito yo también hacía una seña cuando explicaba esta parte del querer como el hacer, porque cuántas veces usamos la frase nosotros, si Dios quiere, ¿verdad? Y entonces pues ahí nosotros vemos que pues te imaginas, hoy nos vemos el próximo domingo en la iglesia, si Dios quiere. Y bueno, ¿será que Dios no quiera que vengas? Nada más esa parte era la que quería hablar. No sé si está por ahí Rox o Javier. Amén, hermano. Pues no. Adelante. Creo que hace rato tenés una pregunta. Bueno, era aquí mi esposa y yo, nada más que ya ve, mi esposa le da miedo pues hablar. No, era sobre la pregunta que hacía el hermano sobre el hombre natural, ¿verdad? Sí era así, ¿verdad? Hombre natural, es un ser natural. El hombre es un ser natural con experiencia espiritual. Yo me había quedado con eso de que también somos hombres naturales con experiencia espiritual, hasta donde yo entendía, porque
Hasta donde yo tengo el uso de razón, es cuando en mi niñez lo podría relacionar yo así, de que sabía todavía no entendía qué tanto era bueno y qué tanto era malo, hasta que yo ya tuve el razonamiento, que fue donde ya, pienso que ahí fue donde ya empecé a conocer yo lo más espiritual, y fue donde yo me empecé a notar que estaba haciendo las cosas mal. Entonces, por lo tanto, como hombre natural actuaba como tal, como normalmente se veía que era lo normal por la parte de la vida secular que llevamos. Entonces ahí era donde yo me quedaba con esa duda, y yo decía, bueno, para mí también es el hombre natural es un ser espiritual o con experiencia espiritual, hasta que empezamos a conocer del Señor. Muy bien. Bueno, pues ahí está la aportación, doctor Alfaro, de Javier. Sí, y eso es muy interesante, Javier, lo que nos acabas de aportar. Yo lo único que te quiero decir es que precisamente lo que Dios muestra al hombre cuando decimos descubrió, fíjate la palabra que utilizamos, descubrir, ¿qué quiere decir? Que ya estaba. Lo único que hizo es quitar el velo, descubrir algo que estaba cubierto, algo que estaba oculto. Y dice Dios, cuando tomas conciencia, debajo del sol no hay nada nuevo. Lo que es, ya era. Y lo que ha de ser, ya estuvo. O sea, ya está todo desuelto. Entonces, ¿qué descubren ciertos científicos? Que la maduración cerebral del ser humano, vas a asociarlo con Jesús. ¿A qué edad comenzó a andar en esto? A los 7 años de edad. Y a los 12 años, ¿ya dónde andaba? Bueno, la ciencia dice, entre los 7 y los 12 años comienzas a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque comienzan a producirse ciertos neurotransmisores que son necesarios para esa decisión de lo que tú ibas a hacer. El niño de 2 años no los tiene, no los produce, no están. Y después de los 12 en adelante comienzas a hacer otra reproducción de otros neurotransmisores que son los que van a facilitar las vías neuronales para hacer esos caminos o rutas que me van a dar el desarrollo de la personalidad, de la conciencia, de poder hacer la que quiero hacer con mi vida de manera consciente e intencionada. Entonces, pues ahí sigue latente el concepto, es por eso es el concepto bíblico desde ese punto de vista y experiencia con lo que estamos nosotros compartiendo. Repito, nosotros no establecemos una conclusión, abrimos el panorama y tú a la luz del Espíritu es el que te va a convencer cómo tú puedes manejar. Desde mi punto de vista, yo lo digo, son dos caminos. Tengo al ser viviendo una experiencia espiritual y tengo un espíritu viviendo una experiencia humana. Para mí es ese concepto, no hay una dualidad, no. ¿Desde qué punto lo queremos enfocar? Pero si lo vemos desde el punto realmente así espiritual completo, pues somos ese espíritu teniendo una experiencia, ¿sí?, humana. Esa podría ser mi conclusión personal. Arturo. Y podríamos decir también, de repente, bueno, por las creencias, por la religión, de repente atrapamos el concepto espiritual en lo cristocéntrico o en lo cristiano o en el cristianismo. Y bueno, el ser espiritual en una experiencia humana, pues es sumamente muy amplio porque entra todas las formas de las cuales el ser humano busca desarrollar esta parte espiritual. Entonces, como consejeros familiares es sumamente importante poder ampliar este concepto porque de repente lo hacemos unívoco o lo casamos únicamente con una visión y dejamos a mucha gente, a mucha humanidad fuera. Y pues aquí es donde necesitamos crecer un poco más, no yéndonos a ellos están mal, nosotros estamos bien, sino más bien poder crecer de una manera madura y poder tomar ese ejemplo de Jesús de manera inclusiva para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en sus vidas. Y de una manera u otra lo que nosotros desarrollamos y vamos aprendiendo en esa madurez, en esa sabiduría, en ese conocimiento bíblico, pues va a impactar si somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Rosaura, Salazar, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Aprovechando porque ya casi se nos va el doctor.
No, estoy muy receptiva a todo, a este estudio, estoy encantada, la verdad. No tengo ninguna pregunta. Ok, gracias, Rosa. Ahora, Pastora Tabita, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Abra el micrófono, ahí está. Sí, no, también aprendiendo muchísimo. Me gustaba mucho la frase que comentaba el doctor, que es lo que tú creas, y lo que tú creas te transforma. Eso me encantó porque creo que nos está dando está abriendo nuestro panorama para poder entender muchas cosas, como lo están diciendo, no desde un ámbito espiritual, sino también poderlo abrir para poder entender a muchas otras personas. Entonces, está muy interesante todo lo que nos está enseñando. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias, Pastora Tabita. Pastora Laura, ¿está por ahí? Sí, pastor, claro que sí. Adelante. ¿Tiene alguna Bueno, pregunta? pues sí. No tengo ninguna pregunta. Sí me quedó muy claro. Ya había escuchado algo relacionado al tema, pero pues está muy amplio y quedó muy bien explicado. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, le vamos a pedir también a la pastora Lupita también que nos dé una aportación en lo que ella no lo puede hacer. Bueno, la próxima semana estaremos continuando la charla. Obviamente, como ya nos dio una pequeña introducción también hoy a lo que es el ser como un ser biopsicosocial, y ya al último terminaré yo un servidor con ustedes hablando del concepto también del ser como un ser biopsicosocioespiritual. Y entonces es que ir acumulando, ir poniendo las partes, ¿verdad?, en el rompecabezas, que vengan algunos conceptos probablemente nuevos, hacer esos mapas conceptuales que nos ayudan muchísimo, las imágenes también que se comparten, para que venga una transformación, ¿verdad? De una percepción diferente, y eso trae una transformación en nosotros. Pastora Lupita, adelante. Sí. Bueno, pues he aprendido a ser espiritual por experiencia, y pues soy espiritual porque soy hija de espiritual. A ver, que Dios les bendiga. Muy buena clase. Bendiciones a todos. Ok, casi no se escuchaba. Alejandro, vi que abriste la cámara, no sé si quieras participar. Hace ratito vi que Alejandro había abierto la cámara, dije a lo mejor quiere hablar, pero bueno, concluyamos, doctor Alfaro, creo que estamos cerrando la clase. Sí, no, pues básicamente en ese modelo de lo que estábamos nosotros ahorita compartiendo, pues es nada más entender esta última, ¿cómo se llama? Diapositiva que quiero compartirles para cerrar la conclusión. Eso es todo, nada más, para que podamos nosotros ver esa particularidad del cierre. Aquí viene, que entendamos por qué cada día algunos teóricos nos dice que cada día morimos a ese ser o a esa esencia, ¿no? ¿Y qué pasa? En número 5:22 dice, y estas aguas que dan maldición entren en tus extrañas, ¿se acuerdan lo que les decía? Y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. En la particularidad que está el sistema nervioso central, tiene un par 10 que se le llama el nervio vago, y cuando nosotros entramos a un estado de soñación profunda, que durante las casi 8 horas que nos dicen, hora y media, 90 minutos es el estado profundo de sueño. Y en ese estado profundo viene la regeneración de todas nuestras células, viene la sanación y comienza a generarse la compasión guiada por el Espíritu. Y recuerda, esto es porque cualquiera puede repetir de memoria un versículo bíblico, pero los milagros vienen por la fe en la palabra viva, que es el rema, la revelación de Dios. Entonces, pues esto es lo que quiero concluir, esto es lo que te va a dar ese concepto bíblico de la persona. Tú tienes que comenzar a experimentarlo, a vivirlo,
pero sobre todo, primero lo muestras y luego lo enseñas. Esa sería mi aportación, Pastor Arturo. Gracias y gracias a todos por su atención. No, pues gracias. Creo que ha sido un momento muy especial. Ahí Alejandro creo ya está con la cámara abierta. ¿Quieres hacer alguna aportación, Alejandro? Adelante. Ya están los tacos. Ah, no escucha entonces. Ok, pues damos gracias, amado Espíritu Santo, te honramos, te bendecimos esta noche, gracias por lo que has derramado sobre nuestras vidas. Creo que este pueblo que se está formando, esta generación de alumnos que está siendo transicionada, creo que serán parte de ese ejército que no perecerán por falta de conocimiento. Creo que tú les estás equipando y les estás preparando para lo que viene. La era del Espíritu ha iniciado a través de esta pospandemia. Se terminó una parte de la historia en el mundo y esta pandemia viene a marcar una diferencia. Entonces estamos entrando a un área sumamente especial, a un área del Espíritu, pero no a un área del cristianismo, sino que comenzarán a venir muchísimos movimientos espirituales y si no tenemos nosotros el conocimiento que nos estás dando, amado Espíritu Santo, no vamos a poder hacer frente y como pastores también no vamos a poder fortalecer a las personas que nos has encargado para poderlas pastorear. Gracias, Señor, por lo que has revelado y por haber usado también la vida de nuestro facilitador esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén.